Documento 1. El Padre Universal. El Padre Universal es el Dios de toda la creación, la fuente centro primero de todas las cosas y de todos los seres. Debemos pensar primero en Dios como en un creador, luego como en un controlador y finalmente como en un sostén infinito. El concepto del Padre Universal, el de un solo Dios en lugar de muchos dioses, es el único que ha permitido al ser humano mortal comprender al Padre como un creador divino y controlador infinito. Todas las miriadas de sistemas planetarios fueron hechos para ser finalmente habitados por numerosos tipos de diferentes criaturas inteligentes, de seres que pudieran conocer a Dios, recibir el afecto divino y amarle a cambio. El universo de universos es la obra de Dios y el lugar donde residen sus diversas criaturas. Todos los mundos iluminados reconocen y adoran al Padre Universal, al Autor eterno y el sostén infinito de toda la creación. Las criaturas volitivas de un universo tras otro han emprendido el larguísimo viaje hacia el paraíso, la lucha fascinante de la aventura eterna para alcanzar a Dios Padre. La meta trascendente de los hijos del tiempo es encontrar a Dios el Eterno, comprender la naturaleza divina, reconocer al Padre Universal. Las criaturas que conocen a Dios solo tienen una ambición suprema, un solo deseo ardiente, y es volverse, tal como ellas son en sus esferas, semejante a como Él es en su perfección paradisíaca de personalidad y en su esfera universal de justa supremacía. Del Padre Universal que habita en la eternidad ha salido el mandato supremo: sed perfectos como yo soy perfecto. Y es que este magnífico mandato universal, de esforzarse por alcanzar la perfección de la divinidad, es el primer deber y debería ser la más alta ambición de todas las criaturas que luchan en la creación del Dios de perfección. Esta posibilidad de alcanzar la perfección divina es el destino cierto y final de todo el eterno progreso espiritual del hombre. Este mandato divino es el que impulsa constantemente al hombre mortal hacia adelante y lo atrae hacia el interior de esa larga y fascinante lucha por alcanzar unos niveles de valores espirituales y unos verdaderos significados universales cada vez más elevados. Esta búsqueda sublime de Dios de los universos es la aventura suprema de los habitantes de todos los mundos del tiempo y del espacio. 1. El nombre del Padre. De todos los nombres con los que se conoce a Dios Padre en todos los universos, aquellos que se encuentran con más frecuencia son los que lo designan como la fuente primera y el centro del universo. Los nombres que las criaturas le asignan al Creador dependen mucho del concepto que las criaturas tengan del Creador. La fuente primera y centro del universo no se ha revelado nunca por su nombre, sino por su naturaleza. Si creemos que somos hijos de este Creador, es muy natural que acabemos por llamarle Padre. Pero este es el nombre de nuestra propia elección, y tiene su origen en el reconocimiento de nuestra relación personal con la fuente centro primera. El Padre no impone nunca ninguna forma de reconocimiento arbitrario de adoración formal, ni de servicio servil a las criaturas volitivas inteligentes de los universos. Los habitantes evolutivos de todos los mundos del tiempo y del espacio deben reconocerlo, amarlo y adorarlo voluntariamente, en su propio corazón, por sí mismos. El Creador se niega a coaccionar el libre albedrío espiritual de sus criaturas materiales o forzarlas a que se sometan. La dedicación afectuosa de la voluntad humana a hacer la voluntad del Padre es el regalo más selecto que el hombre puede hacerle a Dios. De hecho, una consagración así a la voluntad del Padre constituye en el único obsequio posible de verdadero valor que el hombre puede hacerle al Padre paradisíaco. En Dios, el hombre vive, se mueve y tiene su existencia. No hay absolutamente nada que el hombre pueda darle a Dios, salvo esta elección de someterse a la voluntad del Padre. Y estas decisiones, efectuadas por las criaturas volitivas inteligentes de los universos, constituyen la realidad de esa verdadera adoración que tanto satisface la naturaleza del Padre Creador, dominada por el amor. Una vez que nos hayamos vuelto verdaderamente conscientes de Dios, después de que hayamos descubierto realmente al majestuoso Creador y hayamos empezado a experimentar la conciencia de la presencia interior del controlador divino, entonces, según nuestra iluminación y de acuerdo con la manera y el método que los hijos divinos utilizan para revelar a Dios, encontraremos un nombre para el Padre Universal, que expresará de manera adecuada nuestro concepto de la gran fuente centro primera. Así es como, en diferentes mundos y en diferentes universos, al Creador se le conoce por numerosas denominaciones.
En aquellos mundos donde un hijo paradisíaco como es el nuestro ha vivido una vida de donación, a Dios se le conoce generalmente por algún nombre que indica una relación personal, un tierno afecto y una devoción paternal. En nuestro planeta, Urantia es mejor conocido, más universalmente reconocido, con el nombre de Dios. El nombre que se le dé tiene muy poca importancia. Lo importante es que tenemos que reconocer y aspirar a parecernos a Él. 2. La realidad de Dios. Dios es la realidad primordial en el mundo del espíritu. Dios es la fuente de la verdad en las esferas de la mente. Dios cubre con su sombra todas las partes de los reinos materiales. Para todas las inteligencias creadas, Dios es una personalidad, y para el universo de universos, es la fuente centroprimera de la realidad eterna. Dios no se parece ni a un hombre ni a una máquina. El Padre primero es espíritu universal, la verdad eterna, la realidad infinita y una personalidad paternal. La realidad de la existencia de Dios está demostrada en la experiencia humana mediante la divina presencia interior. El monitor espiritual enviado desde el paraíso para vivir en la mente mortal de cada hombre y ayudarle allí a desarrollar el alma inmortal que sobrevive eternamente. Y 3 fenómenos experienciales revelan la presencia de este ajustador divino en la mente humana. La capacidad intelectual para conocer a Dios, es decir, la conciencia de Dios, el impulso espiritual de encontrar a Dios, es decir, la búsqueda de Dios, y el anhelo de la personalidad por parecerse a Dios, es decir, el deseo sincero de hacer la voluntad del Padre. La existencia de Dios nunca se podrá demostrar mediante los experimentos científicos ni las deducciones lógicas de la razón pura. Dios solo se puede comprender en las esferas de la experiencia humana. Sin embargo, el verdadero concepto de la realidad de Dios es razonable para la lógica, plausible para la filosofía, esencial para la religión e indispensable para cualquier esperanza de supervivencia de la personalidad. Aquellos que conocemos a Dios hemos experimentado el hecho de su presencia. Nosotros que conocemos a Dios poseemos en nuestra experiencia personal la única prueba positiva de la existencia del Dios viviente que un ser humano pueda ofrecer a otro. La existencia de Dios sobrepasa por completo toda posibilidad de demostración, excepto en lo que se refiere al contacto entre la conciencia de Dios que posee la mente humana y la presencia de Dios representada por el ajustador del pensamiento, que reside en el intelecto mortal y que es otorgado al hombre en calidad de regalo gratuito del Padre Universal. Como controlador físico en el universo de universos material, la fuente centroprimera ejerce su actividad a través de la isla eterna del paraíso. Y a través de este centro de gravedad absoluto, el Dios eterno ejerce el supercontrol cósmico sobre el nivel físico tanto en el universo central como en todo el universo de universos. Como mente, Dios actúa por medio de la deidad del Espíritu Infinito. Como Espíritu, Dios se manifiesta en la persona del Hijo Eterno y en las personas de los hijos divinos del Hijo Eterno. Estas relaciones mutuas de la fuente centroprimera con las personas y los absolutos coordinados del paraíso no impiden en lo más mínimo la acción personal directa del Padre Universal en toda la creación y en todos los niveles de ésta. Por medio de la presencia de su espíritu fragmentado, el ajustador del pensamiento, el Padre Creador mantiene un contacto inmediato con sus hijos, criaturas y con sus universos creados. 3. Dios es un espíritu universal. Dios es espíritu. Es una presencia espiritual universal. El Padre Universal es una realidad espiritual infinita. Es el único verdadero Dios soberano, eterno, inmortal e invisible. Aunque seamos la progenitura de Dios, no deberíamos pensar que el Padre se parece a nosotros en la forma y el físico, porque se nos haya dicho que hemos sido creados a su imagen. Los seres espirituales son reales, a pesar de que sean invisibles para los ojos humanos, aunque no sean de carne y hueso. Podemos observar constantemente las obras de Dios. Podemos ser muy conscientes de las pruebas materiales de su comportamiento majestuoso, pero rara vez podemos contemplar la manifestación visible de su divinidad, y ni siquiera percibir la presencia de su espíritu delegado que reside en los hombres. El Padre Universal no es invisible porque se esconda de las criaturas humildes con obstáculos materiales y dones espirituales limitados.
La situación más bien es la siguiente. No podemos ver su rostro porque ningún mortal puede ver y vivir. Ningún hombre material podría contemplar al Espíritu de Dios y conservar su existencia mortal. A los grupos inferiores de seres espirituales o cualquier clase de personalidades materiales les es imposible acercarse a la gloria y al brillo espiritual de la presencia de la personalidad divina. Piensa en la imposibilidad que tienes de ver al sol directamente. Pues te digo que el sol simplemente es un subordinado de Dios. La luz de Dios sería tan cegadora que te aniquilaría instantáneamente. Pero no te preocupes, no es necesario ver a Dios con los ojos de la carne para percibirlo con la visión de la fe de la mente espiritualizada. El Padre Universal comparte plenamente su naturaleza espiritual con su yo coexistente, el Hijo Eterno del Paraíso. De la misma manera, tanto el Padre como el Hijo comparten plenamente y sin reservas el Espíritu Universal y Eterno con su personalidad conjunta y coordinada, el Espíritu Infinito. Dios es un Espíritu universal. Dios es la persona universal. La realidad personal suprema de la creación finita es espíritu. La realidad última del cosmos personal es espíritu absonito. Solo los niveles de la infinidad son absolutos, y solo en esos niveles existe una unidad final entre la materia, la mente y el espíritu. Dios solo trata directamente con las personalidades de su inmensa creación de criaturas volitivas por medio de su extenso circuito de personalidad. Pero fuera del paraíso, solo se puede contactar con él en las presencias de las entidades fragmentadas, el ajustador del pensamiento, y este espíritu que reside en la mente de todos los mortales del tiempo fomenta allí la evolución del alma inmortal de la criatura. Tiene la naturaleza y la divinidad del Padre Universal. Pero la mente de estas criaturas evolutivas tiene su origen en los universos locales. Entonces debe conseguir la perfección divina llevando a cabo todas aquellas transformaciones experienciales de alcance espiritual que se producen inevitablemente cuando la criatura elige hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. En la experiencia del hombre, la mente está unida a la materia. Estas mentes vinculadas a la materia no pueden sobrevivir a la muerte física. La técnica de la supervivencia está incluida en aquellos ajustes de la voluntad humana y en aquellas transformaciones en la mente mortal mediante los cuales ese intelecto consciente de Dios se deja enseñar gradualmente por el Espíritu y deja conducir finalmente por él. Y es que esta evolución de la mente humana desde la asociación de la materia hasta la unión con el Espíritu tiene como resultado la transmutación de las fases potencialmente espirituales en la mente mortal, en las realidades morontiales del alma inmortal. 4. El misterio de Dios. La infinidad de la perfección de Dios es tal que hace eternamente de él un misterio. Y el más grande de todos los misterios insondables de Dios es el fenómeno de la residencia divina en la mente de los mortales. La manera en la que el Padre Universal reside en las criaturas del tiempo es el más profundo de todos los misterios del universo. La presencia divina en la mente del hombre es el misterio de los misterios. Dios, fragmentado, habita en la mente de cada ser humano. Es por esto que los cuerpos físicos de los mortales son los templos de Dios. Cuando hayamos terminado aquí abajo, cuando hayamos finalizado nuestro recorrido en nuestra forma temporal en la tierra, cuando concluya nuestro viaje de prueba en la carne, cuando el polvo que compone el tabernáculo mortal regrese a la tierra de donde salió, entonces el espíritu que vive en nosotros regresará a Dios, y dentro de cada mortal de este planeta reside un fragmento de Dios, una parte de la divinidad. Todavía no es nuestro, por derecho de posesión, pero está intencionalmente destinado a ser una sola cosa con nosotros. Y es que el misterio divino consiste en la diferencia que existe entre lo finito y lo infinito, lo temporal y lo eterno, la criatura espaciotemporal y el creador universal, lo material y lo espiritual, la imperfección del hombre y la perfección de la deidad en el paraíso. El Dios del amor universal se manifiesta infaliblemente a cada una de sus criaturas hasta la plenitud de la capacidad de esa criatura para captar espiritualmente las cualidades de la verdad, la belleza y la bondad. A todo ser espiritual y a toda criatura mortal, en cada esfera y en cada uno de los mundos del universo de universo, el Padre Universal revela todo aquello de su yo,
misericordioso y divino que pueda ser discernido o comprendido por estos seres espirituales y esas criaturas mortales. Dios no hace acepción de personas, ya sean espirituales o materiales. La presencia divina que puede disfrutar cualquier hijo del universo en un momento dado solo está limitada por la capacidad de esa criatura para recibir y discernir las realidades espirituales del mundo supermaterial. 5. La personalidad del Padre Universal. El Padre Universal es la cúspide de la personalidad divina. Él es el origen y el destino de la personalidad en toda la creación. Dios es a la vez infinito y personal. Es una personalidad infinita. El Padre es verdaderamente una personalidad a pesar de que la infinidad de su persona lo sitúa para siempre más allá de la plena comprensión de los seres materiales y finitos. Dios es mucho más que una personalidad tal como la mente humana entiende a la personalidad. Es incluso mucho más que cualquier concepto posible de una superpersonalidad. Pero es totalmente inútil discutir estos conceptos incomprensibles de las personalidades divinas con las mentes de las criaturas materiales, cuyo máximo concepto de la realidad del ser consciente es la idea y el ideal de la personalidad. Por eso, aunque podamos saber que Dios debe ser mucho más que el concepto humano de la personalidad, sabemos igualmente muy bien que el Padre Universal no puede ser menos, de ninguna manera, que una personalidad eterna, infinita, verdadera, buena y bella. Sin Dios, y exceptuando su persona magnífica y central, no habría ninguna personalidad en todo el inmenso universo de universos. Dios es personalidad. A pesar de que Dios es un poder eterno, una presencia majestuosa, un ideal trascendente y un espíritu glorioso, aunque es todo esto e infinitamente más, sin embargo, es verdadera y eternamente una personalidad perfecta de Creador. Una persona que puede conocer y ser conocida, que puede amar y ser amada. Alguien que puede manifestarnos amistad, y a nosotros se nos puede conocer, como a otros humanos les ha sucedido como amigos de Dios. Él es el espíritu real y una realidad espiritual. La perfección absoluta de Dios infinito le conduciría a sufrir las terribles limitaciones de la finalidad incalificada de la perfección, si no fuera por el hecho de que el Padre Universal participa directamente en las luchas de las personalidades de todas las almas imperfectas del extenso universo, que buscan ascender, con la ayuda divina, a los mundos espirituales perfectos de arriba. Esta experiencia progresiva de cada ser espiritual y de cada criatura mortal en todo el universo de universos es una parte de la conciencia de la deidad, en constante expansión que tiene el Padre respecto al círculo divino sin fin de la realización incesante de sí mismo. Es literalmente cierto que, en todas nuestras aflicciones, Él está afligido. En todos nuestros triunfos, Él triunfa con nosotros. Su espíritu divino prepersonal es una parte real de nosotros. La isla eterna del paraíso reacciona a todas las metamorfosis físicas del universo de universos. El Hijo Eterno incluye todos los impulsos espirituales de toda la creación. El Espíritu Infinito abarca todas las expresiones mentales del cosmos en expansión. El Padre Universal es consciente en la plenitud de la conciencia divina, de toda la experiencia individual de las luchas progresivas de las mentes en expansión y de los espíritus ascendentes de cada entidad, ser y personalidad de toda la creación evolutiva del tiempo y del espacio. Y todo esto es literalmente cierto porque en Él todos vivimos, nos movemos y tenemos nuestra existencia. 6. La personalidad en el universo. La personalidad humana es la sombra imagen espacio-temporal proyectada por la personalidad divina del Creador. Y ninguna realidad se puede comprender nunca de manera adecuada mediante el examen de su sombra. Las sombras deben interpretarse en función de su verdadera sustancia. Para la ciencia, Dios es una causa. Para la filosofía, una idea. Para la religión, una persona e incluso el Padre amoroso y celestial. Para los científicos, Dios es una fuerza primordial. Para los filósofos, una hipótesis de unidad. Para las personas religiosas, una experiencia espiritual viviente.
El concepto inadecuado del hombre sobre la personalidad del Padre Universal solo puede mejorar mediante el progreso espiritual del hombre en el universo. Y solo se volverá verdaderamente adecuado cuando los peregrinos del tiempo y del espacio alcancen finalmente el abrazo divino del Dios viviente en el paraíso, tras la larga y aventurosa carrera de ascensión y de evolución. No debemos nunca olvidar que los puntos de vista de la personalidad, concebidos por Dios y por el hombre, se encuentran en las antípodas los unos de los otros. El hombre considera y comprende la personalidad mirando desde lo finito hacia lo infinito, y Dios mira desde lo infinito hacia lo finito. El hombre posee el tipo de personalidad más baja, y Dios la más elevada, siendo incluso suprema, última y absoluta. Por eso, los mejores conceptos sobre la personalidad divina han tenido que esperar pacientemente la aparición de mejores ideas sobre la personalidad humana, en especial la elevada revelación, tanto de la personalidad humana como de la divina, de la vida de donación de Micael, el Hijo Creador en Urantia. Cuanto mejor se comprende el hombre a sí mismo y más aprecia los valores de la personalidad de sus semejantes, más anhelará reconocer a la personalidad original, y con más ardor luchará ese ser humano que conoce a Dios por parecerse a la personalidad original. Podemos discutir sobre las opiniones acerca de Dios, pero la experiencia con Él y en Él existe por encima y más allá de toda la controversia humana y de la simple lógica intelectual. El hombre que conoce a Dios no describe sus experiencias espirituales para convencer a los incrédulos, sino para la edificación y la satisfacción mutua de los creyentes. Los conceptos más elevados sobre la personalidad en el universo implican identidad, conciencia de sí mismo, voluntad propia y la posibilidad de revelarse. Y estas características implican además una hermandad con otras personalidades semejantes, tal como existe en las asociaciones de la personalidad de la deidad del paraíso. Y la unidad absoluta de estas asociaciones es tan perfecta que la divinidad es conocida por su indivisibilidad, por su unidad. El Señor Dios es uno solo. La indivisibilidad de la personalidad no interfiere con el hecho de que Dios otorgue su espíritu para que viva en el corazón de los hombres mortales. La indivisibilidad de la personalidad de un padre humano no impide la reproducción de sus hijos e hijas mortales. Este concepto de la indivisibilidad, en asociación con el concepto de la unidad, implica la trascendencia tanto del tiempo como del espacio por parte de la ultimidad de la deidad. Por lo tanto, ni el tiempo ni el espacio pueden ser absolutos o infinitos. La fuente centroprimera es la infinidad que trasciende de una manera incalificada toda mente, toda materia y todo espíritu. El hecho de la Trinidad del paraíso no viola de ninguna manera la verdad de la unidad divina. Las tres personalidades de la deidad del paraíso son como una sola en todas sus reacciones a la realidad universal y en todas sus relaciones con las criaturas. La existencia de estas tres personas eternas tampoco viola la verdad de la indivisibilidad de la deidad. Soy plenamente consciente que nuestra mente no tiene símbolos verbales adecuados para entender plenamente estos conceptos. Pero no debemos desanimarnos. Incluso todas estas cosas no están totalmente claras para las altas personalidades que pertenecen al grupo de seres paradisíacos. Debemos tener siempre presente que estas profundas verdades relacionadas con la deidad se clarificarán cada vez más a medida que nuestra mente se espiritualice progresivamente durante las épocas sucesivas de la larga ascensión de los mortales hacia el paraíso.